Dice entonces Apocalipsis capítulo 3, versículo número 1 en adelante, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, de acuerdo a la lectura que acabamos de tener, pues es obvio que corresponde en esta oportunidad reflexionar en la carta que fue enviada a la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad importante y también que era muy antigua. En el momento en que la carta es enviada, Sardis tenía 1200 años de haber sido fundada. Es decir, que en esa época ya era una ciudad antigua y hoy lo que queda de ella pues son solamente algunas ruinas, sobre todo de las murallas que la ciudad tuvo y que era una muralla triple. Es decir que usualmente pues las ciudades tenían una muralla, pero Sardis era una ciudad que tenía 3 murallas. Ahora, ¿por qué la ciudad tenía tanta protección? La razón es que Sardis geográficamente estaba ubicada en una posición muy privilegiada, pues estaba en el cruce de 5 rutas comerciales que durante siglos fueron utilizados por los diversos pueblos. Una de las más importantes era la ruta que se llamaba de Susa, y usted recordará que Susa era el nombre de el antiguo imperio en donde Esther desarrolla su historia en el libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento. Entonces esa ruta que quedaba en el oriente se dirigía hacia Europa, y como recuerde que estas 7 iglesias estaban ubicadas en la provincia de Asia, no el continente asiático que conocemos hoy, sino que la provincia de Asia que quedaba en lo que hoy es Turquía. Y Turquía es un país que queda en la frontera entre Europa y Asia. Por eso es que cuando le conviene, Turquía se presenta como un país asiático, y cuando le conviene, también se presenta como un país europeo. Y la verdad es de que pudiera decirse que las dos cosas pues se encuentra justo en el límite entre el continente europeo y donde va a comenzar ya el continente asiático. Entonces Sardis estaba
sobre esa ruta comercial y otras 4 más adicionales. Esto hacía que el intercambio comercial en la ciudad fuera muy fuerte y eso la había convertido en una ciudad muy rica. Y usted sabe que donde quiera que hay riquezas, habrá guerra, porque las guerras siempre se originan en disputas por intereses económicos. Y eso es lo que conllevó a que Sardis se construyera en lo alto de un risco, podríamos decir, que prácticamente era perpendicular, o sea, no se podía subir ahí. Y además de eso también estaba protegida por esa triple muralla de la cual hacía referencia hace un momento, y que le digo que hasta el día de hoy sobreviven las ruinas de lo que fue esa muralla triple. En realidad, para la época en que esta carta fue escrita, Sardis había comenzado a decaer a causa de que Pérgamo era una ciudad que había comenzado a despuntar económicamente, como lo mencionamos cuando pasamos estudiando por esa carta en el capítulo anterior. No obstante, Sardis continuaba siendo una ciudad importante y que además de eso tenía mucho recurso económico. Y eso nos podría llevar a pensar que la iglesia de Sardis, por ser los vecinos de la ciudad, personas adineradas que se dedicaban sobre todo al comercio, pues consecuentemente la iglesia estaba formada por personas que tenían cierta solvencia económica y que le permitían a la iglesia tener una imagen de prosperidad, de ciertas facilidades financieras que provenían del tipo de miembros que tenían. Entonces, en esta ciudad es donde se encuentra la iglesia a la cual el Señor le escribe. Y cuando le escribe, como ha sido en todas las otras cartas anteriores, el Señor se presenta a sí mismo tomando algunos de los elementos con los cuales se les describió en el capítulo 1 de este libro. Entonces dice el versículo 1: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es decir, que el Señor se presenta tomando 2 elementos que, como digo, vimos en el capítulo 1. Primero, que Él tiene los 7 espíritus de Dios, que en la visión del capítulo 1 estaba representado por las 7 lámparas que estaban en la presencia del Señor. Y luego también habla que Él es el que tiene las 7 estrellas, que vimos en su momento que se refería a los ministros del Evangelio que estaban al frente precisamente de las 7 iglesias también. Ahora, cuando el Señor se presenta de alguna manera, siempre lo hace relacionado con el tema que Él va a desarrollar en la carta. Y el tema aquí es, en una frase fuerte, podríamos decir, el Señor lo dice: tú tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Entonces, el problema de la iglesia de Sardis es que era una iglesia muerta, obviamente muerta espiritualmente. Y ante la muerte, ¿qué remedio puede uno anteponer? ¿Qué salida se puede proponer? Cuando una persona ha muerto, ¿qué opciones hay? Bueno, la única es proceder al funeral, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué más se puede hacer con una persona que ha muerto? Uno no puede decir llevémoslo a tal hospital, llevémoslo a tal médico. Entonces, la única opción que hay cuando hay muerte es el Espíritu de Dios.
Porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Y por ser Dios, Él es capaz de generar vida donde solamente hay muerte. Y una ilustración muy clara de eso es el capítulo 37 de el profeta Ezequiel, el famoso capítulo que habla del valle de los huesos secos, que el profeta es llevado a este valle y dice que lo ve cubierto de huesos humanos y que los huesos, dice, estaban secos, muy secos. Entonces Dios le habla a Ezequiel para hacerle una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y ante esa pregunta, humanamente, ¿qué puede uno responder? Ahí está el valle lleno de huesos humanos, secos, ya muy secos. ¿Podrán vivir? Desde el punto de vista del hombre, la respuesta es: tal vez vivieron hace años, ¿verdad? Pero que van a vivir ya no. Pero como Ezequiel sabía que si Dios le preguntaba era por algo, entonces él simplemente dice: tú lo sabes, Señor. O sea, yo no puedo responder, pero si viven o podrán vivir o no, eso tú lo sabes. Entonces es cuando le dice que él debe clamar al Espíritu para que venga sobre los huesos. Y entonces Ezequiel lo hace, pero note, es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios llega, es un proceso que primero los huesos se juntan, les nace tendones, músculo, piel, pero no tienen vida. Y luego le dice que tiene que hablarles para que cobren vida, y cobran vida y se ponen en pie y se convierte en un gran ejército. Pero ese milagro es hecho por el Espíritu de Dios. Entonces ese pasaje, le decía, es una ilustración de cómo el Espíritu de Dios sí puede dar vida donde hay muerte. Y como el problema de la iglesia de Sardis es que era una iglesia que había muerto, entonces el Señor se presenta: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Que en el capítulo 1 ya dijimos, no es que hayan 7 Espíritus Santos, sino que habla de la plenitud del Espíritu. Es decir, es como que si Jesús dijera: yo tengo la totalidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, si la totalidad, la plenitud del Espíritu Santo mora en Jesús, entonces en Él reside el poder para dar vida a lo muerto. Y cuando dice que es el que tiene las 7 estrellas, se refiere a la cercanía, a la intimidad que Dios tiene con las iglesias, y que Él conoce perfectamente la condición real de cada una de las iglesias. Y eso es lo que les dice a continuación: conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Como le digo, la frase es fuerte, porque le dice: tu fama es que estás vivo, pero como yo conozco tus obras, yo sé que la verdad es que estás muerto. Ahora, la fama es aquella impresión que se extiende en medio de las personas, porque así dice la Escritura, que tienes fama de estar vivo. Pero ¿qué es fama o qué es ser famoso? Es cuando mucha gente sabe de algo o de alguien. Con la iglesia de Sardis, la idea de las personas, de la gente, la fama que la iglesia tenía es que estaba viva. A los ojos de las personas era una iglesia viva, y viva
debemos entender como una iglesia que las personas veían bien, como una iglesia que tenía todas las condiciones o características que las personas puedan esperar de una iglesia que a ojos humanos parece estar muy bien. Es decir, que de lo que está hablando el Señor es que la iglesia tenía una imagen de estar viva, pero como el Señor dice, yo conozco tus obras, y las conoce porque Él es el que tiene las 7 estrellas. Dios no se guía por impresiones o por imágenes, sino que se guía por realidades, y por eso dice, conozco tus obras. Y después de examinar esas obras, el Señor llega a la conclusión y le dice, la realidad es que estás muerto. Pero la fama es que la iglesia estaba viva. Pero digo porque era solo una cuestión de imagen. Como alguien decía, hoy vivimos, hermanos, en una época y en un mundo donde lo que importa es la imagen. De las personas se preocupan más por la imagen que por la realidad de las cosas. Usted puede ver algún candidato político, por ejemplo. ¿Qué es lo que la gente ve más? La imagen. Entonces dice, no, este me parece, el otro fulano no me parece, este es muy gordo, o aquel es muy delgado, este es muy feo. Y en eso la gente basa su experiencia, pero las personas pocas veces reparan en lo que el candidato está diciendo. O cuál es peor, ¿verdad? El programa de gobierno, porque el programa de gobierno normalmente es un libro. Y por eso es que los candidatos muy poco lo distribuyen, porque saben que la gente ni lo va a leer ni les interesa. Lo que les importa es la imagen. Pero no solamente es en el campo de la política, sino que uno puede hallar imágenes en el mundo artístico, imágenes de empresas, imágenes de productos. Una buena imagen en una caja de determinado producto le permite al comerciante ponerle el doble o el triple de precio, y la gente lo va a pagar, aunque sea exactamente lo mismo que otro producto que vale 3 veces menos. Pero como lo que importa es la imagen, la gente se deja guiar por la imagen y dice, este ha de ser mejor, pero simplemente se está dejando llevar por la imagen. Entonces, como vivimos en un mundo de imagen, también en el ámbito de las iglesias, muchas personas se dejan guiar por el tema de la imagen. Entonces pueden decir, es que tal iglesia tiene tales programas, hace tales cosas, tiene estos ministerios, tiene un bonito parqueo, tienen iluminación, pero todo eso nada tiene que ver con la vida espiritual. Todo tiene que ver con cuestión de imágenes. Hace poco hablaba yo, la semana pasada creo que fue, o antepasada, con un pastor que él no está acá en el país, sino que está en otra ciudad. Es una iglesia que apenas está comenzando. Él tiene como 3 meses de haber iniciado. Y yo le decía, hermano, ¿cómo le va ahí donde él está trabajando? Está difícil, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo, es que fíjese que allá, me dice, refiriéndose a ese país, ¿verdad? Hay una iglesia que está de moda, me dijo. Y fíjese que cuando ellos llegan, me dice, a una ciudad, entonces van con todo. Y él me contaba que, por ejemplo, en esa ciudad, que donde él está, pues, iniciando una obra, él me dice, fíjese que llegaron y buscaron un centro comercial de lo mejor que había en la ciudad, lo rentaron con su parqueo y arreglaron el local, le pusieron aire acondicionado
lo alfombraron, trajeron a un buen predicador y han llevado cantantes cada domingo. Total que me dice, esa es la iglesia que está de moda, me dice, toda la gente va allí. Y él me dijo hasta el nombre de la iglesia. Y yo le digo, mire, ¿y esa iglesia de dónde tiene origen? Y ya me explicó y ya más o menos sé por dónde viene la cosa. Pero el punto es que, o sea, como este hermano está haciendo las cosas como deben ser hechas, ¿no? En cambio los otros llegan con una gran imagen, y entonces llegan, bueno, es un centro comercial, usted sabe, los centros comerciales tienen suficiente parqueo, vigilancia, iluminación, hay comodidad, le han puesto aire acondicionado en una ciudad que es bastante calurosa. Entonces, si la gente se deja guiar por imágenes, es obvio que ahí va a llegar. Y entonces comienza a cobrarse la fama. Y la fama dice, esta es la iglesia mera mera. Esta iglesia sí que es buena. Esta iglesia sí que es bonita. Y ahí va la gente basándose sobre la cuestión de la imagen. Y la fama comienza a generarse. Y la fama dice, vive, está vivo, tiene vida. Pero es la gente quien la dice. Y la gente casi nunca tiene criterios. Casi siempre se dejan guiar por la imagen solamente. Pero como el Señor dice, yo conozco tus obras. Es decir, que el punto decisivo no es la imagen, no es la fama que una iglesia pueda tener. El punto determinante es las obras. ¿Cuál es? La vivencia, la conducta, el accionar de comportamiento que esa determinada iglesia pueda tener. Y ahí es donde se dan las grandes contradicciones. Contradicción porque mientras la fama decía, está vivo, está vivo, Jesús decía, está muerto, está muerto. Pero ¿sabe cuál es el peor mal en todo esto? Cuando la iglesia se cree lo que la fama dice. Porque si la gente decía, Sardis es una iglesia viva, pero Sardis decía, Señor, ten misericordia que no somos lo que deberíamos ser. No hay mayor problema. O sea, la gente está engañada, pero la iglesia no. El problema es cuando la iglesia se traga el engaño. Y eso es lo que pasaba con Sardis. Y es que Sardis se la creyó, que estaba vivo. Se creyó la fama que se había labrado. Y entonces viene el Señor. Y para ellos debió haber sido como una baldada de agua fría, ¿no? Cuando el Señor les dice, la fama dice que estás vivo, pero yo que conozco tus obras, sé que estás muerto. Esa era la realidad. Entonces, la iglesia misma creía que tenía la vida. Entonces, y por eso le digo, ese es el peor problema. Cuando las personas comienzan a creer cosas que no son verdaderas. Por eso es que Pablo era muy cuidadoso y él decía, yo decía, en muy poco tengo el ser juzgado por otras personas. Podían juzgarlo mal, podían juzgarlo bien, pero él decía, para mí eso no me importa. Para mí eso no tiene valor. Es más, decía Pablo, ni yo me juzgo a mí mismo, no voy a ser que me equivoque, decía Pablo. Pero quien me juzga es el Señor. Esa tiene que ser, hermanos, nuestra actitud también. Que la fama puede decir lo que quiera decir.
Pero lo que importa es lo que Dios tiene que decir. A los hombres les gusta oír lo que la fama dice. A las iglesias les gusta creer lo que la fama dice, principalmente cuando esa fama le favorece. Pero en realidad eso no tiene importancia. Al contrario, puede ser un peligro. Porque creyendo que todo está bien, no advierte el peligro en que se encuentra, que es de muerte. Por eso hay que ser cuidadosos, hermanos, porque usted sabe que hay iglesias famosas que cobran fama en determinado momento. Como que siempre hay una iglesia del momento, ¿verdad? Y la gente dice, este predicador es el del momento. Esta iglesia es la del momento. Pero es eso exactamente, es un momento. No es una permanencia en el tiempo. No son ministerios perdurables. No son iglesias que uno puede decir. Hace poco un hermano también de otro país me escribía y me decía, mire, el edificio que utilizamos, me dice, tiene 125 años. Y fue construido ya como iglesia por los primeros misioneros que llegaron a ese país. Y todavía lo estamos usando, me decía. Pero ahí estamos hablando de una iglesia que ha permanecido por más de un siglo. Pero usted sabe que hay iglesias que surgieron hace 10 años o 15 años. Y ahora son nada. Ahora son bodegones vacíos. Porque es cuestión de un momento. Entonces, como la fama le decía, si yo le dijera, mire, ¿quiénes son los predicadores de fama ahorita? Se le vienen a usted nombres. ¿Cuáles son las iglesias de fama en este momento? Se le vienen nombres. Cuidado ahí. Cuidado. Ahora, no quiero decir con eso, hermano, que todas las iglesias que tengan una fama no sirven. No quiero decir que todos los ministros del evangelio que de alguna manera tienen algún reconocimiento, todos están muertos. No estoy diciendo eso. Porque si en algún momento se juntaran los dos elementos, es decir, que hay verdadera vida de Dios, verdadera vivencia del evangelio, y además de eso hay un reconocimiento, enhorabuena. Es que eso es lo que Jesús dijo que era lo que había que buscar. Él dijo, muestren sus buenas obras para que los hombres las vean. El Señor no solo quiere que seamos buenos, quiere que la gente sepa que somos buenos. Entonces, si las dos cosas se unen, gloria sea a Dios. El problema es que cuando lo único que hay es imagen, pero la realidad, las obras que dice el Señor, que yo las conozco, son de muerte. Son de muerte. Ahí donde se necesita tener verdadero discernimiento espiritual. ¿Por qué las personas escogen las iglesias que escogen? Algunos dirán, porque me queda cerca. Y ese es criterio, o sea que si el salón del reino le queda más cerca, ahí va a ir. O dice, es que mi novia va ahí. El criterio es ese, simplemente que la novia va ahí. Ya le he contado que algunas veces la gente me escribe planteándome problemas de ellos, personales, de sus hogares o de ellos, y me dice, esta es mi situación. ¿Y usted qué me aconseja? Yo le digo, yo lo que le aconsejo es que vaya y hable con su pastor. Entonces muchas veces me dice, es que yo no tengo confianza en él. Por eso es que le pregunto a usted. Entonces yo siempre les digo, pero ese es el pastor que usted escogió. ¿Se da cuenta? Ese es un absurdo, ¿no? Usted va a pasar consulta con el médico en el cual no confía. Usted sabe que el médico que está por allá, ese es el bueno. Pero yo voy a ir a este, yo sé que este es matasanos, como les dicen a los médicos en Sudamérica. Este es el matasanos, pero voy a ir con él. ¿Lo haría usted? Sabiendo que es un matasanos.
No lo hace. ¿Por qué? Por no arriesgar su salud. Pero su salud espiritual sí la pone en manos de gente incompetente. Y cuando llegan momentos críticos, entonces pide ayuda y dice: ¿qué hago en esto? Pregúntele a su pastor: ¿es que yo no confío en él? ¿O yo no le creo? Pero es el que usted escogió. A eso me refiero cuando le digo: ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio sobre el cual seleccionamos una iglesia? Si es porque se peleó y dice: no me gustó lo que me dijeron, entonces yo mejor me voy a otro lugar. Claro, puede hacerlo. Puede ir a donde le digan lo que desea oír y no le van a decir lo que necesita oír. Hay lugares así y que tienen fama, pero el punto es: ¿cuáles son las obras? ¿Cuál es la realidad? Entonces el Señor dice: mira, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Versículo 2: despierta. Es decir, estaba en un letargo. Por eso le digo, se lo había creído. No había despertado a la realidad que estaba en peligro de muerte. Entonces le dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Es decir, todavía había elementos pequeñitos que eran rescatables. Y le dice: pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Habían obras donde se mencionaba a Dios, donde se decía: y esto lo vamos a hacer para el Señor, y hablaban de Dios, pero no eran obras como el Señor las quiere. No he hallado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Por lo tanto, tienes que despertar, tienes que salir del letargo. Lo peor que puede pasar es que una persona no esté advertida o no sepa lo que le puede ocurrir o lo que ya le está ocurriendo. Es igual que hay personas que se sienten mal de salud y uno le dice: mire, ¿por qué no va donde el médico? No, es que yo sé que estoy mal, por eso no voy, porque el médico me va a decir que estoy enfermo. Pues si enfermo ya está. Pero es como querer cerrar los ojos, como que con que el médico no le diga que tiene a saber qué, cree que con eso se va a sentir mejor y va a mejorar, y es todo lo contrario. Entonces lo que necesitamos es que se nos diga y despertar y darnos cuenta de que realmente estamos en muerte. Ahora, note este detalle. En las cartas anteriores que hemos visto, que son 4 las anteriores que hemos visto, el Señor siempre le mencionaba a las iglesias que tenían algún tipo de persecución. Con bastante frecuencia la persecución era de parte de la sinagoga, o de lo que el Señor llamaba sinagoga de Satanás. Pero si usted lee la carta a Esmirna, que ya la leímos, pero si quiere leerla despacio, se va a dar cuenta que el Señor no menciona que ellos estén recibiendo ningún tipo de persecución o de ataque. Y eso dice mucho, porque la fama de que vivía era fama que la compartían creyentes y no creyentes. La iglesia en realidad espiritualmente estaba tan muerta que no le causaba ningún efecto ni daño a la sinagoga o sinagogas que pudieran haber en Sardis. No eran un problema. Es decir, su acción de ser sal de la tierra, luz del mundo, estaba totalmente anulada. Y como estaba totalmente anulada, no tenían ningún tipo de oposición. Esa es una mala señal. Cuando nadie ataca una iglesia, cuando nadie
la persigue, cuando nadie amenaza a la iglesia, a los ministros, es que algo está mal. Lo más probable es que se amoldaron al mundo. No son incómodos al mundo. Como van en el ritmo del mundo, el mundo se siente muy alegre y dice: creyentes así me gustan a mí. Creyentes alegres, de esos que pasan orando y ayudando. No, eso no, esas señoras no. No, a mí me gustan creyentes así, que son alegres, que tomamos cervezas, que chistamos. Así yo sí fuera creyente. Claro, si no hay ninguna diferencia con el mundo. Y ahí el mundo, ¿en qué se va a sentir incómodo? Por eso es que Sardis no tenía oposición. Y por eso el Señor le dice: mira, estás muerto, bien muerto. Porque cuando la iglesia no causa picazón en el mundo, cuando la iglesia no causa incomodidad al mundo, es que está anulada, es que está muerta. Ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. Siempre el mensaje del evangelio, hermanos, nos va a redarguir. El mensaje del evangelio a veces nos herirá, porque nos trae el reto de morir al yo, de negarnos, de llevar nuestra cruz e ir tras Jesús. Eso no es cómodo, eso no es agradable. Hace décadas realmente fue, hermano, la época cuando aquí en el país pues pegaba el tema de las campañas de sanidad, de salvación y sanidad divina. Bueno, entonces en un lugar había una cruzada y que duraban semanas. Y una noche yo pasé por ahí, me quedé oyendo un ratito, y delante de mí había dos señoras, y como de pie. Era la época que uno de pie oía, ¿no? al aire libre, entonces estaban predicando, y de repente, hermanos, el predicador empezó a hablar, yo no me acuerdo, pero estaba hablando algo referido al pecado. Entre las dos señoras que estaban adelante, como yo estaba detrás de ellas, yo oí cuando una le dijo a la otra: vámonos, le dijo. Ya empezaron a hablar del pecado, eso no me gusta, y se fueron. Esa es la realidad. Por eso es que usted puede encontrar iglesias que nunca le van a hablar de pecado. Para ellos la palabra pecado es pecado decirla. Nunca le van a hablar de arrepentimiento. Por eso, fíjese, ponga atención, oiga los predicadores, y se va a dar cuenta que hablan de todo, pero nunca. O sea, van a decir: no andes tomando, te van a pegar tu coscorrón. Mira, no te metas con una mujer que después a vos te la van a hacer. Cosas así puede oír, jamás se escuchará. Tienes que arrepentirte, tienes que negarte a ti mismo, nunca lo oirá. Pero como hablan de Dios, igual que estos, que hacían obras para Dios, pero el Señor dice: pero no son perfectas. Y como la gente se deja guiar por imágenes, entonces le llama iglesias a cosas que no lo son, le llama pastores a hombres que no lo son, le llama evangelio a discursos que no lo son. Entonces, ellos mismos no conocen qué es el tema del arrepentimiento, qué es el pecado, y por la misma razón no se sienten incómodos, porque nunca son redarguidos, porque nunca son señalados. Entonces tienen fama de que están vivos. Les hicieron creer que están vivos. Ya son creyentes, ya se bautizaron en agua, ya vas camino al cielo, y no han nacido de nuevo. Entonces, por eso es que el Señor dice: despierta, despierta, mira la realidad. Tus obras no son perfectas. Versículo 3: recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón.
El Señor, ahí no está hablando de su venida, porque hay pasajes, ¿verdad?, donde Él usa la figura del ladrón para hablar de su venida, pero aquí está hablando de juicio. Cuando le dice, caeré sobre ti como un ladrón, Él dice, cuando menos piense, te va a caer una revolcada que no vas a volver por otra. ¿Pero por qué? Porque dice que no obedece y no se arrepiente. No obedece a lo que ha recibido y oído. El evangelio hay que retenerlo, hay que oírlo, pero cuando lo oímos tenemos que obedecerlo, y obedecerlo necesariamente pasa por el arrepentimiento. Entonces, hermanos, esa vivencia sincera, auténtica del evangelio es lo que nos mantendrá con vida. Versículo 4 dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Es decir, que en medio de esa iglesia muerta, había algunos que sí habían preservado su pureza. Porque así lo dice el Señor. Hay algunos, le dice, entre ustedes, que no se han manchado la ropa, es decir, la tenían limpia. Obviamente está hablando, hermanos, de limpieza moral. Por eso yo le decía, el problema de Esmirna era las obras, la conducta, el comportamiento. Tenía la gran imagen la iglesia, era atractiva, tenía imagen que vivía, pero adentro lo que había era practicantes de pecado, que habían manchado sus vestiduras. Y el Señor les dice, son unos cuantos que no han manchado la ropa, los demás ya la hicieron trizas. Entonces, vea, el elemento determinante no es la fama, no es la imagen, no es que la gente diga, es que esta es la iglesia de moda. Como los artistas, ¿verdad?, que por ratos están de moda, por ratos no. Así hay predicadores de moda, iglesias de moda, y la gente se deja guiar por eso, pero el punto es que tiene que haber integridad, vestiduras blancas. Versículo 5, el que salga vencedor se vestirá de blanco. En la Biblia solo hay 3 seres de los cuales se dice que se visten de blanco. 1, Dios mismo. 2, los ángeles. Y 3, los fieles. Pero vestirse de blanco entonces significa tener la pureza de Dios, tener la pureza de los ángeles. Y usted puede decir, no, pero yo no soy ángel para no pecar. Nadie te pide que seas ángel. Lo que sí te piden es que tengas tus vestiduras sin manchar. No que te conviertas en ángel, siempre vas a ser un hombre, pero debes tener la pureza del ángel, la pureza de Dios. Esto que estamos diciendo de iglesias, obviamente uno lo puede y debe aplicar a la vida personal. Entonces, en su vida personal, ¿cómo está su ropa? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Si pudiéramos tomar una foto de la vida moral de cada uno de nosotros, algunos saldrían como tigres. Y quizás la imagen es de un gran espiritual, de una gran santa, y resulta que no, que es una leopardo. La cuestión es la pureza. Se vestirá de blanco, y el que se vista de blanco, dice el Señor, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y ahí te dice, entonces allí dice que se puede borrar el nombre del libro de la vida. No, no dice eso. Lo que dice es, jamás borraré su nombre del libro de la vida.
Es una doble negación, que no borrará y que no lo hará jamás. Pero vea, es tener el nombre en el libro de la vida. Es decir, tener nombre de vida. Porque al principio dijo, tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. Pero si andas de blanco y te vistes de blanco, tu nombre estará escrito en el libro de los vivos, de los que de verdad tienen vida. Y jamás lo borraré. Eso es lo que necesitamos, un nombre para vida. No la fama. La fama puede decir lo que quiera decir, pero aquí es Dios el que dice quién está escrito en el libro de los vivos. El origen del libro de la vida era que en la antigüedad se recuerda que a Israel hacían censos e inscribían los nombres de los hombres de 20 años hacia arriba, porque eran los que ofrecían servicio militar. De cuando alguien moría, lo borraban del libro. Era como una especie de registro, lo que hoy llevan las alcaldías, ¿verdad? Que hoy le llamamos pues actas de nacimiento, actas de defunción. Así es ahora, pero en la época era un libro simplemente donde estaba anotado el nombre de las personas, de los ciudadanos. Y cuando alguien moría, lo borraban porque ya estaba muerto, ya su nombre era quitado de ella, ya no era tomado en cuenta. De ahí viene la idea del libro de la vida, que es el libro de los que están vivos. Entonces dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero si andas de blanco, yo te voy a dar un nombre de vivo, pero de vivo eterno, porque jamás, dice, borraré tu nombre del libro. Es decir, nunca morirás. Es lo que Jesús dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. O como lo dijo en otra oportunidad, el que en mí cree no morirá jamás. Entonces, si no morirá jamás, nunca será borrado del libro de los vivos, de los que tienen vida. Entonces lo que el Señor está haciendo con la iglesia de Esmirna es que le está ofreciendo darle nombre de vivo auténtico, y no de fama, no de popularidad, no el que los hombres dan, porque los hombres se equivocan. Por eso es que la Escritura dice que a lo bueno llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a lo dulce le llaman amargo. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero al final son de muerte. Entonces, el hombre es tan ciego que dice, este es el gran poder de Dios, como decían de Limas, y era un gran diablo el que estaba ahí, pero la gente decía, es el poder de Dios. Hasta que un día llegó Saulo y demostró realmente quién tenía a Dios. Por eso dice, despierta, no vaya a ser que venga tu castigo y que ni cuenta te vayas a dar, como ladrón te asaltará. Y luego dice, siempre en el 5, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, ya no es la gente, ya no es la fama la que va a decir, sino que Jesús, yo confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, que es lo que realmente importa. Lo que el mundo diga, o la fama que nos labren, realmente no tiene importancia. Y termina la carta como terminan las 7 cartas, diciendo en el versículo 6, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, si tienes la capacidad de oír, escucha y saca las conclusiones y aplícalas a tu vida. Quiera Dios que podamos hacer eso, hermanos, de oír lo que el Señor nos ha dicho este día. Cuidémonos, vistámonos de blanco
para que así no vayamos a tener solo la fama, solo la imagen, pero que la realidad sea lo opuesto. Más bien que sea el Señor el que diga nuestro nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.